el arte es tan subjetivo que sana. Espero que os guste, que paséis un rato divertido, porque para mí entrar en un museo no es algo aburrido, sino todo lo contrario. Yo tengo todo tipo de visiones del Prado. Hay una frase de Susan Sontag, que a mí me encanta, que dice, eres quien te mira. Y es verdad, tú te colocas delante de una obra y cada persona la ve de una forma diferente. Todas estas cosas pues a mí me han llevado a hacer unos recorridos muy, muy diversos. Desde notarios, y lo primero que buscan es el testamento de Isabel la Católica, obviamente, pero todo tipo de gente. Formo además a muchos alumnos y me encanta la formación y que algunos se quedan luego a trabajar en el museo. Y este recorrido concreto de arte que sana, fuiste tú la que me metiste en este recorrido, porque me habías visto que lo había hecho en otro momento, pero va a tener muchas acepciones y muy diferentes. No solamente vamos a ver cosas de medicina, sino que vamos a ver cómo el arte es tan subjetivo que sana. Y entonces sana de muchas maneras. Y bueno, no me quiero adelantar porque os lo quiero enseñar. Espero que os guste, que paséis un rato divertido, porque para mí entrar en un museo no es algo aburrido, sino todo lo contrario. Aquí tenemos la primera imagen, que es el protagonista. Este museo, que es una pinacoteca excepcional, que bueno, pues, se hace concretamente con la reina Isabel en 1819 y empieza a aportar y empieza a crecer todo tipo de obras de donantes de momentos muy especiales que ha tenido el museo y hoy es un lugar clarísimo de referencia en el mundo. Aquí tenemos a las dos protagonistas que vamos a, bueno, pues un poco hablar de ellas. Una es la reina Isabel, la tenéis a la izquierda, que es justamente la que crea el museo. Y aquí ya empezamos a ver una diferencia. A la derecha tenéis a Florence Nightingale, que es una inglesa, que es la que inventa la enfermería. Estuvo en la guerra de Crimea, y cuando se da cuenta de que los soldados necesitan ayuda, pues ella empieza a formar a gente. Y de hecho, concretamente, bueno, en 1800, para no decirlo exactamente, en 1860 crea la primera escuela de enfermería en Londres, en el Hospital St. Thomas, y a continuación le va a seguir mucha gente, entre otros Henry Dunant, que es precisamente el fundador de la Cruz Roja y al que le dan un Nobel en 1901. A partir de este momento, aquí tenemos a todos nuestros, o parte, bueno, una parte reducidísima de los amigos que están y que habitan el Prado. Y según quien sea, pues ve a un joven, ve a un rey ya muy mayor, ve a una persona que se siente guapísima, como es Durero ahí a la izquierda, a una reina que tenéis ahí suelta, y todos estos personajes han ido participando de la vida del museo. Esta obra que tenéis delante fue la que le gustó más a Pilar para hacer esta referencia. Es una obra precisamente de las más modernas que tenemos en el museo. Es una obra que es de 1889, de Jiménez Aranda, y es un momento importantísimo por muchas razones. Una, porque lo va a presentar como novedad de tema, lo va a presentar a la Exposición Universal de 1889. Una exposición en París, que es donde aparece la Torre Eiffel como gran novedad en cuanto a forma de trabajo, de materiales, etc. Y que le van a dar una medalla de oro. Entonces va a crear ahí cierta confusión porque hasta este momento se llevaba la pintura de historia, después de toda la creación de las academias, y de pronto aparece Jiménez Aranda con esta obra y le dan el premio. Entonces, fijaros lo que hay aquí. Es justamente algo actual de ese momento, del 19, que es un hospital.
Esto ha sido Florence la que ha intentado hacer un lugar que puedan ir los enfermos, que se les pueda cuidar, que se les pueda atender y sobre todo esto ya, por ejemplo, Rembrandt ya lo hizo en el 17, una lección de anatomía, y aquí estamos ante una lección, no precisamente para 4 personas, sino ya hay un grupo de gente, y están explorando a la enferma para después utilizar pues, todos los recursos posibles y salvarla. Es una obra interesante por la composición también, una obra que ya se basa en la fotografía, atención, porque antes hemos visto a la reina y a Florence, una era pintura y la otra ya era una foto. Entonces la fotografía va a hacer que el artista cambie en muchas ocasiones y aquí tenemos bueno, pues ese realismo enorme que aparece en esta obra. ¿Qué es una pintura? Yo muchas veces pregunto esto. Pues es color y algo que contar. Entonces aquí el color es blanco porque Florence había hablado de que todo había que tener ese color blanco para hacer un poco que la limpieza, todo lo que era, no confundir, por ejemplo, la suciedad, porque esto era novedoso. Y entonces esto va a cambiar prontísimo, tan pronto como que de repente pues las enfermeras no están de blanco, los médicos no están de blanco. ¿Por qué? Porque aquí aparece la teoría del color, que el color sana, aquí podemos decirlo. El color alegre, el color, por ejemplo, ahí tenéis como esos blancos, de repente parece que el azul, y ahora os dais cuenta que hay cantidad de cosas relacionadas con la limpieza que son azules, desde jabones, etcétera, o sea, y que aparece justamente con el color que ahora mismo llevan pues, nuestros médicos. Pero también hay otra cosa, es la psicología infantil. Un niño va ahora al médico y no le recibe un señor todo de blanco, se asusta y se pone a llorar, no sabe qué es eso. Entonces aparecen pues, todas esas enfermeras, esas personas que les van a curar y aparecen incluso vestidos, bueno, pues como estáis viendo aquí, con casitas, lunares y todo lo que queráis. Entonces la teoría del color es importantísima y aquí en el Prado vamos a ver por ejemplo, esta obra que todos conocéis, El Jardín de las Delicias del Bosco, nos vamos a quedar aquí, porque con este color aparece de repente un artista, que es Kandinsky, totalmente contemporáneo, que habla de lo espiritual en el arte y cómo el color es una de las cosas que nos transmite emociones, como los verdes, estos verdes ácidos. Por ejemplo, este verde del Bosco es increíble. Es quizá de los pocos verdes que siempre tenemos que hablar, como decía Kandinsky, con sinestesia. Es decir, ¿qué es? ¿Verde oliva? ¿Es verde pistacho? ¿Es verde lima limón? ¿Qué es? Esto es muy curioso, porque los alumnos, según tengo del norte o del sur de España, te hablan de verde musgo, si son del norte, o de verde oliva, si son del sur. Entonces, que cada persona tenemos un concepto y él siempre decía que los verdes, los azules, tenemos unos azules absolutamente maravillosos. Fijaros a Patinir. Patinir es el inventor del paisaje. Es el que comienza a, de hecho, Durero, que antes le hemos visto, dice que es un pintor de paisaje, creando esa nueva palabra, bueno, que un neologismo que antes no existía. Es maravilloso los azules. Veis que los temas son diferentes, pero esos azules que al final veis un punto blanco que te da esa esperanza. Entonces los azules son maravillosos y tranquilizadores. Frente a Rubens, aquí tenemos al rey del color. Rubens con el rojo nos transmite unas sensaciones totalmente diferentes. Él siempre trabajó con un óptico. Y el óptico siempre decía y le enseñaba que el ojo se divide en muchas partes y que los conos del ojo, el primer color que ven es rojo. Entonces, Rubens siempre trabajaba con él. Es un inventor, yo soy muy rubeniana, inventa formas de moverse
De hecho, yo he llevado a ver a estas obras a bailarines, al primer premio del año pasado de Bellas Artes, y se colocaban, y de hecho, bueno, pues lo hacen muchos, se colocaban siguiendo las posturas que hace Rubens, esas telas que se mueven, rojas, maravillosas. Y si os dais cuenta, hoy seguimos con el rojo de la Coca-Cola, que te anima, el rojo, por ejemplo, del prohibido, ese te hace parar, etcétera, etcétera. Pero clarísimamente los colores crean tensión, y aquí tenemos ya lo más extraño, que son las pinturas negras de Goya. Fijaros que son de 1820, casi se adelanta al Grito de Munch, que es, muchos de vosotros lo conocéis, el señor que está aterrado. Entonces, las pinturas negras nos hacen ver al negro como un color diferente a como lo habíamos visto ahora. Lo habíamos visto como vestido importante de los reyes, lo veíamos de una manera muy, muy distinta a como de repente con Goya. Goya crea el expresionismo, crea la angustia. Fijaros qué rostros de personajes, todos como perdidos, que no saben a dónde ir. Y el rojo de repente, y el negro de repente, influye en los góticos, influye en lo feo como valor añadido, influye de repente en los agujeros negros del universo, en Bacon, que siempre representa así la muerte. Y entonces, claro, una persona que entra de repente a ver a un Rubens se anima, aunque si ese día lo tiene triste se pone contento, pero como ese día ya ha ido fatal, pues fijaros, no, tiene que salir rápidamente de las negras. Entonces, obviamente, nos vamos a encontrar con esa teoría del color, que sana, que alegra, que entristece, que aparece por muchas de las esquinas del Prado. Todo el mundo que va al Prado, las Meninas es, digamos, su punto importante. Y las Meninas es algo que ha influido, no os voy a poner todo lo que os cuento, pero pues en un Picasso hecho en lenguaje cubista, en un Hamilton hecho con todas las mujeres de Picasso, en un equipo Crónica con todos vestidos con zapatillas de deporte y tablas de surf. Pero aquí hay una cosa especialísima, y es la enana que tenéis ahí. Como aquí empezamos a hablar de otra cosa, que son los genes. Cómo los genes van a hacer que digamos de repente, este es un Austria, porque son todos muy parecidos, pero el gen del enanismo se atreve Velázquez a hacer toda una serie de personajes que vivían en la corte y que tenían este síndrome. Entonces, esto ahora se cuida muchísimo. Tenemos colegios especiales, espacios especiales para las personas que tienen alguna diferencia, lo quiero decir así, con lo que es lo normal. Bueno, hay veces que lo normal es lo más anormal, pero bueno, entenderme lo que quiero decir. Y mirar lo que hay aquí. Aquí tenéis la exposición, lo tenéis ahora mismo, está en el Museo del Prado, la exposición de Juan Muñoz. Juan Muñoz cambia por completo las teorías de la escultura y está ahora en el museo, ya os digo, una exposición. Es una pena porque murió jovencísimo en 2001 y tiene dos enanos con los que de repente aparece. Uno es George, no os lo he traído porque no está, y otro es precisamente Sara, que la tenéis aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los artistas, cuando entran en el Prado, las personas, tienen inspiraciones diferentes, según a lo que se dedican, según lo que hacen cosas muy distintas. Y aquí tenemos ese momento en que se miran las dos, Mari Bárbara, siglo XVII, y nuestra Sara de ahora mismo. Es una mesa de billar y, atención, no se hubiera podido colocar ni os podía contar esto si no estuvieran las Meninas. Entonces, hay algunas obras que tienen que estar y tienen que referirse al museo. Si seguimos por todas las salas, muy cerca de la sala de las Meninas, están estas obras que vamos a ver ahora, esta concretamente, que eran del Salón de Reinos y se basa en una obra de Lope de Vega. Fijaros,
¿eh? Un tema, Lope de Vega es el Brasil restituido, eran de las guerras del 17, y hace una obra preciosa basada, esta es de Maíno, basada en Lope de Vega. Tenemos ahí a la derecha, bajo un dosel al rey, está el conde duque de Olivares, está la Victoria, pero aquí nos interesa la enfermera maravillosa que tenemos abajo. Esa señora que está curando al enfermo, al herido. Al lado hay una joven que incluso es que le ha pillado con los niños, están todos ahí, y esa bien podría ser Florence Nightingale. Por cierto, que para que los enfermos no se asustaran en el hospital, Florence iba siempre con una linterna, y la llamaban la mujer de la linterna. Hoy, afortunadamente, todo tipo de instrumentos para que la luz se atenúe, para que la luz sea más clara o más oscura, las tenemos. Pero ahí tenéis curar, en una guerra, curar y, pues sana. Y lo opuesto, como aquí hay que curar a un niño. En este caso también está basado, por eso he partido de esto, está basada también en la obra en este caso de Blasco Ibáñez, y aún dicen que el pescado es caro, porque es un accidente que tienen unos pescadores y lo hace Sorolla, nada menos que Sorolla, que es totalmente ya del siglo XX con una técnica totalmente distinta. ¿Qué están haciendo? No tienen ni idea, pero están curando al niño. Entonces, hay muchas veces que la persona a lo mejor no tiene ni idea y se lanza. Hay alguien que se cae en la calle, inmediatamente 4 personas al lado ayudando. Pues están sanando, están curando. Goya lo hace de una manera mucho más jocosa, aquí lo tenéis, con el albañil herido, que en algunos casos alguien dice que lo que estaba era borracho, no sabemos exactamente, pero con Goya todo es posible. Y al lado una Carmen Calvo, que ha hecho unas serigrafías para la Fundación Amigos del Museo del Prado, precisamente basándose en Goya. Y aparecen con todos esos búhos, como veis, volando y flotando, eso que siempre para él es importante, que es la cabeza. ¿Cómo funciona la cabeza? Pues aquí estamos con una cabeza. Nos hemos ido al Bosco otra vez. En aquellos momentos empezaba, no la medicina, pero sí los curanderos, que llevaban toda la vida. Y aquí se decía que cuando alguien estaba loco era porque tenía una piedra en la cabeza. Entonces aquí tenemos precisamente una operación para sacar la piedra de la cabeza. Obviamente os podéis imaginar que al lado ha colocado a un señor con un embudo, que es un símbolo de ignorancia, y una mujer que mira con un libro también en la cabeza, que no sirve para nada, el libro en la cabeza. Y una persona, en cambio, que lo que está haciendo, a mí es el que más me gusta, porque es el que va a ayudar. Tiene una botella, pues obviamente de lo que sea. Puede ser para dormirle, es un licor, pero está ayudando a ese pobre hombre que está aterrado. Lo mismo pasa aquí. Esta es una obra de Rombout, es también del siglo XVII, y aquí fijaros que es el sacamuelas. Están todos aterrados, son todo gente mayor, que es a la que le falta de repente los dientes. Y como hay el sacamuelas encantado es el único que mira diciendo aquí estoy yo y enteraros de lo que pasa. Siempre me divierte mucho cuando veo esta obra y me acuerdo de El Quijote, porque de repente Quijote le dice a Sancho, después de que se han ido a matar a todo tipo de ovejas, y entonces los pastores les empiezan a tirar piedras y de todo. Sancho, un diente es más importante que un diamante. Se había quedado sin un montón de dientes el pobre Quijote. Otra vez nuestro Goya con precisamente esto. ¿Tú crees? Aquí lo cuenta. Es una serie, es de Los Caprichos. Veis que siempre ponía debajo los títulos, nos lo contaba, y dice, ¿de qué mal morirá? O sea, no tengo ni idea. El médico es un burro. El burro es el símbolo de la ignorancia, con lo cual, pues no tengo ni idea. Entonces, esto es muy importante. La medicina, el médico, la persona que sana, tiene que saber lo que hace. Entonces, aquí aparece. Y ya, siguiendo por el museo, voy a ir un poco más rápido, porque si no me vais a reñir, pero aquí tenemos al hombre más importante, más perfecto, según nada menos que Juan Luis Arzuaga.
Juan Luis Arzuaga es el de Atapuerca, el que está metido absolutamente en todos los huesos de la prehistoria y siempre dice que no hay hombre como el de Adúmeno, como la escultura griega, que lo que buscaban era la belleza. Y que hoy hemos seguido a los griegos y al de Adúmeno en lugar de haber seguido a los vikingos. Bueno, en cuanto pues, a estética, vamos a decir. Es muy interesante la colección que tenemos, es la de Cristina de Suecia, y también aquí llega de repente Jeff Koons, el del perrito del Guggenheim, el del perro salchicha, el pop por naturaleza, y hace toda una serie basándose en estas esculturas, como las gazing balls, bolas que nos miran, esas bolas de cristal, que toman el mismo color que acaba de hacer Klein, un francés, en 1960. Ese color azul se llama azul Klein, porque es absolutamente novedoso. Y entonces, bueno, pues fijaros que mezclas de pronto de color, el cambio de patinir y de pronto que es, bueno, pues agresivo ese color. Ese cuerpo es el que ahora hay que cuidar. Ese cuerpo es el que se presenta aquí en la mitología pues a un concurso, a ver quién es la más bella, nada menos que Atenea, Venus y Hera. Ese cuerpo es el que hay que cuidar con el movimiento, con la gimnasia. Este es un cuadro fantástico, lo tenéis en la galería central del museo. Hipómenes y Atalanta. La jovencita que no quiere casarse y entonces su padre la obliga y dice que al que gane, la gane a ella corriendo. Entonces Venus le dice, te voy a dar una serie de manzanas de oro, las vas tirando y verás cómo ella se agacha. Efectivamente, al final gana la carrera. El chico, maravilloso, un cuerpo espléndido, y fijaros el movimiento y atención. Aquí tenemos a nuestro jovencísimo y me atrevería a deciros prepotente, Alcaraz, con esas posturas, esos movimientos que hay que cuidar el cuerpo y que ya lo habíamos visto hace un momento, nada menos que en la mitología. Ahora está de moda la dieta. Todo el mundo pregunta, ¿qué comes? No se te ocurra comer eso, pero ¿a dónde vas? Pero eso no sé qué. Aquí tenéis un cuadro de una gran cocina que mezcla el tema religioso con, bueno, pues con una cocina. El tema religioso lo tenéis al fondo, es Cristo cuando va a ver a Marta y a María, y aquí están preparando el mejor banquete. Es muy bonito, a mí me gusta muchísimo, porque es que hay de todo. Es imposible comerse eso, pero también imposible ponerte a cocinar hoy, como lo entendemos. Nos vamos a una dieta más sencilla. Aquí tenéis nuestros bodegones de frutas, de verduras, las uvas fantásticas, los limones. Los limones, otro día os cuento cosas de los limones, porque son tan importantes que, bueno, de todo, de los cítricos, desde el propio limón, el olor, las colonias, el té con limón, todo lo que queráis. Otro día os lo cuento, pero entra dentro de la dieta. Y dentro de esa dieta tenemos aquí un cuadro también de la época esta goyesca, donde es de Gian Domenico, que es muy interesante lo que hace Tiepolo aquí, porque es el charlatán que va ofreciendo cosas. Va ofreciendo todo tipo de medicinas, de elixires, y tenéis como todo el mundo le escucha. Tanto los de la derecha, que es gente como del pueblo, como los de la izquierda o la señora esa que está diciéndole al maravilloso caballero que tiene a su lado, anda, cómpramelo. Entonces, todo esto lo veis y ahora pues, nos pasa con Internet. La cantidad de cosas que de repente te dicen, esta medicina es maravillosa, y entonces pues nos fiamos del charlatán que nos está ofreciendo, aunque sea en Google o donde sea o en Amazon, donde estamos viendo eso. Entonces, el cuerpo hay que cuidarlo. Hemos llegado a esa conclusión. Y esta obra es fantástica, porque es una persona que ha llegado a ser viejo, como dice aquí. Ahora hablaríamos, si viene aquí un demógrafo, no os quiero contar la cantidad de distintas edades. O sea, ahora no hay un viejo, vamos, ni de broma. Entonces, fijaros qué bonito. Está ya, bueno, está desnudo, está tomando el sol. Tiene una cara de satisfacción que es maravillosa.
la que podemos poner nosotros, bueno, después de estos días de lluvia, mirando de repente al sol, que aparece. O sea, esa felicidad ha cuidado el cuerpo, pero lo ha cuidado de esa forma. Y la vejez hay que cuidarla de otra forma. No es lo mismo un niño, no es lo mismo un atleta, no es lo mismo, no sé, una persona que tenga un problema desde pequeño. Cada uno hay que cuidarlo de una forma. Y aquí me divierte a mí muchísimo, porque además me dio esta idea, Pilar, si aquí hubiéramos metido la inteligencia artificial y resulta que hubiera hablado aquí nuestro Jacob, hubiera hablado, y entonces había, por supuesto, no hacía falta que Rebeca nos estuviera diciendo callaros, que no se os ocurra decir a Isaac que no es su hijo Esaú, porque le había envuelto los brazos con piel y, pues prácticamente no hablaba. Es una obra muy bonita porque implica, primero están todos los sentidos, está la vista, hay que ir al oculista, hay que ir, todos estamos operados, algunos estamos operados de cataratas, como al mismo tiempo come, hay que comer. Entonces tenéis el sabor en esa mesa preciosa a la derecha. Está el oído. Ahí sí que también nos lo cuidamos bastante cuando llega un momento. El oído de la voz de su hijo, si es de verdad o no es de verdad. Está el tacto. El tacto es importantísimo y en la pintura lo vemos muchísimas veces, el tema del tacto. Es una obra bastante interesante en cuanto a las cosas que sanan, que estamos viendo ahí. Y aquí nos metemos en un momento muy tremendo, que es si llegamos a vivir una guerra. Hay ahora mismo pues, muchas guerras, no vamos a entrar, pero tenéis desde Ucrania, Gaza, la India, lo que queráis, pensar en lo que sea. Y esta es una obra absolutamente increíble de Goya. Tan increíble que hasta el propio Manet viene aquí, se queda tan absolutamente asombrado que cuando fusilan a Maximiliano en México, él hace esa misma obra y está prohibida en Francia, porque el ejército llevaba el uniforme del ejército francés. Entonces era como decir, Francia ha matado. Pero es una obra también que la luz, ese farol que nos ilumina, todos los personajes, las actitudes que tienen, que todos tenemos, uno se tapa la cara con las manos, como estáis viendo, los otros están pidiendo, por favor, no me mates, pero tenemos ahí al protagonista, que es el ejército, que va a matar. Y en esta obra se han fijado muchísimos artistas, muchísimos. Tenemos, por ejemplo, atención, porque es a propósito, para que os metáis vosotros y lo veáis, un fotograma de la película Malditos Bastardos, que está Tarantino, que hace siempre las cosas como con mucha fuerza, estuvo en el Museo del Prado, colocado justo delante de esta obra. Y le inspira en Malditos Bastardos este momento en el que un Brad Pitt, ahí lo tenemos, dice de repente, un paso al frente. Entonces, este momento es justo el que inspira esta película, porque ahora, atención, el arte ya en el Prado no solamente es una cosa visual, es que es también luz, es también sonido, es también imagen. Es que las performances que se hacen en el Prado son increíbles delante de cómo los artistas se inspiran. Y aquí es donde tenemos esta inspiración con Rosalía. Rosalía es una artista que va al Prado. Yo la he visto hace poco, ha estado, y de repente hizo una obra que se llama, lo tienes ahí, De aquí no sales, una obra tremenda, donde fijaros la postura que tiene ella, como párate, no sigas. Al lado tenemos unos molinos que están ardiendo. Es una canción tremenda, pero sobre todo el vídeo es tremendo. Cómo el vídeo puede ahora mismo introducirte en un campo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay vista, hay movimiento, hay color, hay sonido, y todo eso aparece.
y os invito a que luego os metáis cuando podáis a verlo, porque lo tenéis en internet, inmediatamente aparece. Quería terminar con un vídeo más alegre. Y aquí tenemos una de las grandes obras del Prado, que es de Van Loo, un francés, La familia de Felipe V. Felipe V sufría de unas depresiones horribles y bueno, pues vienen varios, no médicos, porque en aquel momento no lo llamábamos tanto así, pero sí gente a curar. Y una de las cosas que cura más es la música. Cómo cambiamos de una música a otra y nuestro cuerpo, nuestra cabeza empieza a pensar de una forma diferente. La música le sanó, en parte, en algunos momentos, y con artistas que habían llegado a la corte, como era, por ejemplo, Boccherini, como era, bueno, pues esos artistas que se movían en todas las cortes madrileñas en aquel momento. Entonces, he querido terminar con esta obra. Con esto quería terminar, porque la música alegra, la música está en todas partes, es una fuente de inspiración el Museo del Prado para todo tipo de artistas. Y me gusta a mí terminar con esto porque hay muchas veces que tenemos pianos por el Prado donde la gente se inspira en los cuadros, donde el baile aparece también constantemente como algo muy, muy especial. Entonces, este Master y Commander, que es maravilloso, es alegre, era lo que se oía en las calles de Madrid en toda aquella época ya final con Goya, etcétera, y que quería terminar porque hoy, en la actualidad, se basan en músicas y en momentos antiguos, vamos a llamarlo así, de arte para seguir como fuente de inspiración. Entonces, el arte siempre es una fuente de inspiración. Y con esto terminamos nuestro recorrido por el Museo del Prado.